Hola, buenas noches. Que hoy estamos además con... O sea, que estamos Jorge, yo y además está Andrés. Que, bueno, Ah, estoy tan acostumbrado a él que se me olvida ya hasta presentarle. El término correcto, tanto a nivel dentro de la psicología como dentro de la RAE, ¿no? Sería extravertido, porque así es como se refirió en su momento eh, Carl Jung. Y además, dentro del vocablo español, eh, el prefijo extro no existe, ¿no? Entonces, aunque coloquialmente o generalmente se diga extrovertido, extrovertido está mal dicho, aunque ya como que la RAE lo ha aceptado, ¿no? Igual que las concretas, por ejemplo. Que yo estoy indignado por eso, pero bueno. Porque intra sí existe. Intro también, pero extra no. Es como que me quitan. Me falta la otra parte. Tengo tres partes de un todo. Sí, es como que falta la parte del patriarcado, ¿no? No, no. ¿Qué? Y pues como falta extra y está extra, pues eso. Ah, bueno. Uf, no, mm, no me voy a meter ahí, ese, pero ese subconsciente ahí está jugando malas pasadas. sí. Bueno, pues los términos extravertido, en este caso, y introvertido, los trajo Carl Jung en su momento, ¿no? Y fue la primera persona en ponerlo en contexto y explicar un poco cuáles eran las dos partes, ¿no? Eh, y Jung habla de dos tipos de actitudes, ¿no? Que definen a la persona. Una que son los introvertidos, ¿no? Que son las personas que tienen unos intereses que están más enfocados hacia el ámbito privado. Y otro que sería los extrovertidos o extravertidos, ya según como cada uno quiera decirlo, ya no me meto ahí. Y bueno, que son intereses, son personas que tienen unos intereses más enfocados hacia afuera, ¿no? Hacia la esfera social, por así decirlo. Eh, de hecho, es curioso porque relaciona un poco con términos que están más relacionados con la mitología, ¿no? Que están traídos de la mitología. Por ejemplo, para Jung relaciona lo introvertido más con lo apolíneo, ¿no? Más referido con el dios Apolo. Serían personas más serenas, elegantes, introspectivas, racionales, con mayor mesura, o sea que tienen son más moderados, ¿no? En su comportamiento. Sin embargo, los extravertidos o los extrovertidos son más dionisíacos, o sea que son más impetuosos, son más vitales, que tienen menos rutina o tienden a tener una rutina más desordenada, por así decirlo. Están constantemente necesitando innovación, se reinventan y tienen un gran interés por sensaciones nuevas, ¿no? Después de estas definiciones de Jung han llegado otras escuelas, por ejemplo, pero esto sería como lo más mm, aceptado entre comillas socialmente, porque después veremos que estos conceptos, a medida que ha pasado el tiempo, se han difuminado mucho, ¿no? De hecho, dentro del ámbito social, lo que conocemos por extravertido y extrovertido, quizás esté relacionado más con otros conceptos, como puede ser, por ejemplo, la timidez, ¿no? Y de hecho, muchos psicólogos dicen todo, o sea, pretenden poner en contexto todo esto y desmentir un poco que la timidez tenga que ver tanto con la introversión o con la extraversión, ¿no? No sé qué opinarás tú, Andrés. Hablando de la timidez y lo que tiene que ver con la introversión, ¿no? Es que Sí, justo se me cruzó un pensamiento en esta última frase que has dicho. ¿Me la puedes repetir? sí, básicamente eso era, vaya, que el hecho de que muchos... y también es muy propio de, o sea, lo que dice V también está muy relacionado, ¿no? El hecho de ya los horóscopos o los signos del zodíaco relacionarlo con que somos más tímidos, más extrovertidos o introvertidos. Eso también tiene su cierto papel, ¿no? Pero yo me refería a que el hecho de relacionar directamente la introversión o la extraversión, ¿no? O extroversión con ser tímido. Eso es lo que yo decía. Que hoy en día se relaciona directamente, pero muchos psicólogos de hecho lo desmienten. Bueno, claro, sí, es que como todo otra vez depende de lo que con cada nombre englobemos, ¿no? Un introvertido tiene una serie de intereses y una serie de tendencias, ¿no? Hacia la observación, hacia la reflexión, hacia sus cuestiones internas, hacia su mundo interior, ¿no? ¿Qué pasa? Normalmente está muy relacionado que quien muestra estas
conductas introvertidas también muestre conductas tímidas. Pero claro, para nada hay una relación siempre totalmente directa, ¿no? Hay personas que son introvertidas en ciertos aspectos, hay personas que esas mismas personas tienen rasgos extrovertidos, y uno de esos rasgos extrovertidos es que no tienen ninguna timidez, ¿no? Entonces, hay relación, pero por supuesto, como dicen un poco los psicólogos, no es una relación siempre directa, ¿no? No sé si estáis de acuerdo en esto vosotros. Sí, la verdad, pero claro, es que para Jung, por ejemplo, la forma de entender el mundo se relaciona más con ser introvertido. Bueno, ser introvertido o extravertido se refiere más a la forma que tenemos de relacionarnos con el mundo y con el resto de personas, ¿no? Y digamos que la timidez se da en situaciones concretas, porque a lo mejor una persona puede ser introvertida y no tener ningún miedo a hablar en público, por ejemplo, ¿no? Que eso puede pasar. Y sin embargo, que le dé miedo a lo mejor a relacionarse con una persona dentro de un contexto determinado. Pero la timidez es como el miedo a una respuesta negativa dentro de un contexto determinado, ¿no? Tendemos, como siempre, como hemos dicho ya en el stream, por ejemplo, de las generalizaciones, a generalizar todo, ¿no? Con prejuicios. Y al final hacemos que una persona, por ejemplo, cuando en un determinado contexto puede ser tímida, la catalogamos ya de tímida para siempre, ¿no? Como se le deja permanencia con esa etiqueta, ¿no? Por lo mismo pasa con la extroversión o la introversión, ¿no? Que ya automáticamente si te pones esa etiqueta, tiendes a darle un efecto permanente, ¿no? Ya permanentemente eres extrovertido, permanentemente eres introvertido. Es que yo veo la complicación en determinar, en poner una línea, ¿no? Porque, por ejemplo, las definiciones son muy... o sea, todas tienen como características en común, pero al mismo tiempo nunca se llegan en mi opinión, a poner de acuerdo en dónde está realmente la diferencia, ¿no? Porque lo que más encuentro es que hablan de introversión y dicen que, por ejemplo, se caracteriza por la concentración del interés en los procesos internos del sujeto. Y hablan de el mundo interno, ¿no? Mientras que la extroversión sería el interés en los objetos externos y hablarían del mundo externo o del mundo exterior, ¿no? Y del mundo interior en el caso de la introversión. Y claro, lo que a mí me llama la atención es que es lo que decía también André un poco, ¿no? De las características. Una persona extravertida no... ¿Cómo decirlo? No sentiría la necesidad en ocasiones de hacer introspección. Y si hace introspección y se analiza a sí mismo y muestra interés por, como digo, su mundo interno, pasa de ser introvertida. Es que claro, según estas definiciones, o es cuestión de hacer un balance. Si mayoritariamente se centra en las relaciones sociales y en todo lo externo a sí mismo, ¿no? Es extrovertido, da igual que en algún momento haya tenido esos momentos de introspección, mientras que para ser introvertido tienes que ser mayoritariamente... Claro, parece que más que unos departamentos estancos, ¿no? Que no son inamovibles, parece una graduación, ¿no? En las que un extremo tendríamos aquel que solo se centra en su mundo interior y en el otro aquel que solo se centra en el mundo exterior. También quiero decir que, y es algo que creo que Tomás lo ha dicho, pero yo no lo he entendido muy bien, así que lo repito, aunque si me repito, pues ya está. Que es que la timidez y la introversión no tendrían por qué estar relacionadas, porque la introversión, a diferencia de la timidez, no tiene por qué estar relacionada, como leí el otro día, con, por ejemplo, el estrés o la ansiedad o el miedo, como ha dicho Tomás, ¿no? Entonces, y de hecho, yo he leído que la timidez, más que una característica, podría ser considerada una emoción, como la vergüenza. No es tanto yo soy tímido como yo estoy tímido. Sí, es básicamente la timidez lo que es una reacción en una determinada situación, ¿no? Que te produce una reacción de... eh, es que es como cuando, a ver, por ejemplo, ¿no? Vas a hablar con una persona y te produce timidez. Uh-huh.
Entonces, Claro. esa timidez lo que significa es que le das una connotación negativa al hecho de hablar con esa persona, porque a lo mejor, pues no sé, te rechace, ¿no? Entonces, solamente lo que te produce esa situación en ese determinado momento, ¿no? No es algo que se prolongue en el tiempo, no deberíamos decir soy tímido, no, sino que a lo mejor hablar con una persona en un bar me produce timidez. Eso sería Claro. más adecuado. Claro, pero al final como los rasgos de personalidad al final siempre pecan de esta incapacidad para abarcar a toda la persona, ¿no? Y es un poco lo que estabas diciendo, introvertido, extrovertido. Nosotros podemos tener conductas extrovertidas en un momento y conductas introvertidas en otro. Por supuesto, como apuntaba un poco Jorge, ¿no? Claro, puedes hacer un balance y decir, bueno, yo soy generalmente introvertido, yo soy generalmente extrovertido, ¿no? Pero como ahora decís con la timidez, claro, yo puedo ser la persona menos tímida del mundo, pero probablemente cuando me toque ir a hablar con la persona que me gusta, probablemente voy a ser tímido en ese momento, ¿no? Entonces yo no sé si se puede adjudicar adjudicar el nombre de emociones a la timidez, pero bueno, sí que estás siendo tímido en ese momento concreto, Ujú. en ese momento concreto de tu vida. Mm, Bueno, quería leer un poquito el chat antes de seguir, pero vamos, que tengo otras teorías, por ejemplo, a exponer Sí. y otras partes que tiene Carl Jung, por ejemplo. Ujú. Eh, pero bueno, vamos a leer un poquito el chat antes de que se nos haga más denso, ¿no? Sí, sí. Dice Newa Juan Data. Yo pongo ya las cartas sobre la mesa. A los extrovertidos que los aguanten en su casa son más cansinos, supongo, o cansados, no sé. Pero bueno, que un collar de melones. ¿Existe el extrovertido introvertido? Que esa es otra pregunta aparte. ¿Vosotros creéis que eso, que existe el extrovertido introvertido? O sea, esa parte un poco más que, como decía Jorge, ¿no? ¿Acaso un extrovertido no puede pararse a pensar durante un tiempo, pasar por una etapa a lo mejor más de introspección, ¿no? Claro, yo creo que he respondido antes con eso, ¿no? En plan, existiría una persona extrovertida que tenga esos momentos y podríamos decir que ese sería el extrovertido e introvertido en ese momento concreto. Sí, de hecho, Carl Jung tiene respuesta para esta pregunta, ¿no? Porque dice que para él no es tan fácil como definirse de una forma u otra, sino que somos más bien un concepto distinto que ahora explicaré que se llama ambivertido, ¿no? Tendiendo a un extremo u otro según el contexto y además solemos tener algo que Carl Jung llama sombra, ¿no? Que por ejemplo tendemos a ser por ejemplo, yo soy introvertido, ¿no? Por así decirlo, por poner un ejemplo. Entonces, mi sombra sería, por ejemplo, el ser extravertido, ¿no? La sombra para Carl Jung es lo que nosotros estamos de alguna forma aguantando, ¿no? Por ejemplo, o escondiendo para ser de otra. Por ejemplo, para Carl Jung, el introvertido reprime su lado extravertido, ¿no? Que se encuentra como en su sombra. Él Ajá. entiende algo así, ¿no? Como cuando tú te estás comportando de una manera introvertida, estás reteniendo o reprimiendo ese lado extravertido, ¿no? Y un poco eso, y también que depende del contexto también, según lo que él entiende, que cada persona pues puede pasar a lo mejor por una fase de su vida que sea más introvertido y por otra que sea más extravertido, o sin embargo, según la ambiversión, ¿no? Que sería pues, no sé, una persona que de normal se dedica en su casa a tener una vida, yo qué sé, más sedentaria a lo mejor, más rutinaria, ¿no? De estudiar o de leer o de lo que sea. Y sin embargo se va de fiesta y es la persona que más se abre, más loca y todo eso. Sería una persona ambivertida, ¿no? Que según el contexto pues cambia, ¿no? No todo el mundo. Hay personas que tienden más hacia un lado o hacia el otro. Pero Jung se refiere a que una persona no es como tal de una forma u otra, sino que tiende a reprimir la otra cara, ¿no? O sea, si una persona, por ejemplo, que es introvertida, va de fiesta, pues quizás a lo mejor es más bien introvertida en su comportamiento por miedo, por ejemplo, a mostrarse de otra forma y no recibir la respuesta adecuada, ¿no? Aunque yo tengo la duda de si introducimos el miedo, no estaríamos hablando ya de timidez otra vez. O sea, porque yo tengo entendido que, como ha dicho antes, lo ha llamado rasgos de personalidad, ¿no? Que la introversión y la extroversión es uno de los 5 grandes rasgos de la personalidad. No sé si me estoy equivocando, pero bueno.
Y claro, eso no tiene en principio connotaciones negativas, como tú has dicho, el miedo. O sea, yo no estaría actuando de una manera introvertida por miedo, ¿no? Sino que en todo caso, si sintiese miedo, lo que habría sería la timidez. Porque la introversión es como parte de uno, como ser más abierto a la experiencia o ser más, no sé, uno de los 5. Quiero decir, no es algo que per se sea negativo ni positivo, ni que sea resultado del miedo. De hecho, cuando se habla de yo no lo sé, pero Andrés, ¿un rasgo de la personalidad se puede cambiar o es parte ya natural de la persona y se va a ver influenciado por él siempre? Haces una pregunta bien colgada. Además, en línea con lo que preguntaba también sobre ¿se puede cambiar de ser introvertido a extrovertido con la edad? Claro, una de para medir rasgos de personalidad siempre se entendían, ¿no? Los teóricos entendían que los rasgos siempre son rígidos y siempre están ahí, ¿no? A lo largo de la vida, son identificables a lo largo del tiempo, ¿no? Pero claro, muchas veces nos damos cuenta de que las personas cambian, ¿no? Y las personas, ya sean en su grado de introversión, extroversión o en cualquier otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El rasgo de personalidad, la persona tiene un núcleo que suele ser predominante en el tiempo. Puede, como todo, no es o lo tengo o no lo tengo, ¿no? Pues a veces muestro más conductas acordes a este rasgo y quizás dentro de 20 años puedo mostrar menos conductas acordes a este rasgo y mostrar más del rasgo opuesto, ¿no? Entonces, ¿es susceptible de cambio? Sí que no es susceptible de un gran cambio drástico, pero sí que yo creo que muchos teóricos coinciden en eso, en que te dan una guía los rasgos de personalidad, pero no son tampoco definitivos. De Wahandata diciendo que a que la persona que te gusta que te Con la gusta persona. te habla, no le miras No, desde la con la oscuridad esperando que se mueva. ¿Qué? Nada, que es que con la persona que te gusta se habla, vale. Nada. No sé, la verdad si lo acabo de entender bien, pero bueno. No, sí dice. Que dice que sí se habla con con la esa persona persona. que te gusta se habla. No le mires desde la oscuridad esperando que se dé cuenta. Es una pregunta de sorpresa, de no saber lo que. Ah, De vale, vale, no vale. creerse que puede hablarse con la persona que a uno nos gusta. Nos queda un poco de robots, o emociones, hablar con personas que nos gustan, ¿qué gustar? ¿Qué? Mira, V dice que si me da miedo hablar con cualquier mujer e incluso mantener el contacto visual durante más de 2 segundos, que soy introvertido o extrovertido. No, ninguna de las dos. Es otra cosa, como Efectivamente, he no es dicho. ninguna de las dos. Ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Porque cuando hablamos de introversión o extroversión es más la necesidad que tienes de tener estímulos externos, ¿no? Por así decirlo. Una persona extrovertida, por ejemplo, tiende a necesitar más estímulos porque se cansa con mucha facilidad. O sea, se aburre con mucha facilidad. Necesita constantemente estímulos nuevos que le alimenten su personalidad, ¿no? Sin embargo, una persona más introvertida tiende a nutrirse más del entorno en el que vive sin necesidad de tener estímulos nuevos. Eso es un poco lo que varía en cada uno, ¿no? Según Carl Jung, que es al final el creador de los conceptos. Sí, además, y ya no solo con el mundo en el que vivo, sino su propio mundo interno, ¿no? Su propia mente. Los introvertidos pasan mucho tiempo en su mente. Claro, porque no necesitan de ese estímulo externo, claro. Exacto. Entonces, claro, cuando nos da miedo hablar con esa persona o salir al encerado y tal, lo que estamos exponiendo es un rasgo, es una timidez, ¿no? Estamos Claro. exponiendo introversión, extroversión. ¿Qué pasa? Por lo general, las personas introvertidas suelen ser tímidas y las personas extrovertidas suelen ser no tímidas, ¿no? Pero te vas a encontrar con gente que es introvertida y sin embargo es capaz de salir al escenario, hacerte una presentación brutal o ir a hablar con la persona que les interesa. Mira, quiero también exponer ahora una teoría que es muy famosa, que es la teoría de Eysenck, que para él la introversión y la extroversión son respuestas fisiológicas de origen genético y lo relaciona con el temperamento y la excitación. Ajá. Para Eysenck, por ejemplo, Eysenck considera que las personas introvertidas son más susceptibles o sensibles ante los estímulos de su alrededor, ¿no?
Mientras que las personas extravertidas necesitan un estímulo constante para mantener ese nivel de excitación que una persona introvertida consigue con mayor facilidad. O sea que estamos hablando ya de algo genético natural de una persona, ¿no? Una persona necesita un mayor estímulo de manera natural y otra necesita un menor estímulo exterior de manera natural. O sea que ya estamos diciendo que es algo que es propio de la persona y que es más bien inmutable. De tal modo que está programado en los genes, ¿no? El nivel de estímulo que necesita cada individuo para alcanzar su propio equilibrio. Un poco como lo he relacionado antes, ¿no? Pero estaremos hablando de que cada persona de manera natural necesita un cierto nivel de estimulación, ¿no? Del exterior. Ujú, ujú. Sí, las personas que reciben un menor nivel de excitación pues necesitan una actitud, o sea, una actividad social mayor y necesitan o requieren de un mayor estado de alerta, ¿no? De situaciones que lo mantengan en alerta, que a lo mejor eh, que otras personas que son más introvertidas, ¿no? Estas personas extravertidas son más propensas al aburrimiento, ¿no? No cuando intentan a lo mejor entrar en un mundo más introvertido, ¿no? Y nutrirse a sí mismos, pues no lo consiguen, ¿no? O sea, no consiguen esa concentración, a lo mejor ese... Para Eisen, por ejemplo, entiende que no es algo que se pueda trabajar porque, por ejemplo, una persona introvertida siempre va a tener esa sensibilidad con el exterior, con los estímulos, ese estado de alerta siempre va a estar de manera natural así, ¿no? O sea, siempre se va a estar nutriendo y no es algo que se pueda trabajar, por así decirlo, porque está dentro de sus genes. Maite, ¿no? Nos dice que... Dice, yo creo que hay parte que hay parte de los extrovertidos que no saben vivir consigo mismos, que no saben estar solos con su cabeza a veces y hacer introspección. Eh, y es parecido, bueno, bueno, justo lo que acabas de decir, ¿no? En parte, que Sí, les cuesta y que no tienen esos estímulos y que la concentración en ese sentido les es muy difícil. claro, porque es fisiológico, ya estaríamos hablando, ¿no? De que una persona que, no sé, que a lo mejor necesita salir de fiesta todos los fines de semana, por así decirlo, porque necesita socializar, necesita conocer gente nueva, o simplemente moverse en un entorno más social, le cuesta mucho más encontrarse consigo misma, ¿no? Estamos hablando ya Yo de creo algo fisiológico, ¿no? Que es algo que supone un equilibrio dentro de la persona, por así decirlo. yo lo que dice Maite, yo creo que me imagino un poco por dónde va y no quiero, yo no, es una teoría mía, no quiero decir que las personas extravertidas les pase esto, pero el rasgo de extraversión a veces lo que oculta es precisamente lo que dice Maite, ¿no? Un escapar de los pensamientos internos, ¿no? Del mundo de la reflexión. Y ese escapar pues se llena con el ruido de fuera, ¿no? Con los estímulos de fuera, con lo que dicen las personas, con la música, con los objetos, con las compras, ¿no? Con todo esto. Pero al igual, este fenómeno también les puede pasar a los introvertidos, ¿no? Que el mundo de fuera les asusta tanto y les genera tanta ansiedad que por eso recurren a meterse en su propio mundo interno donde se sienten más a salvo, ¿no? Entonces, el rasgo de introversión y de extroversión a veces puede ser precisamente una huida, unos del mundo interno y otros del mundo externo, ¿no? Y es verdad que lo que dice Tomás sobre esta actividad fisiológica, yo ahí me pierdo un poco, porque reconozco que no estoy muy puesto, pero puede tener mucha relación. ¿No? Tomás, ¿tienes algunos apuntes por ahí sobre eso? Porque ¿Sobre qué exactamente? sobre esta actividad fisiológica, ¿no? Esta necesidad de autorregularse cada uno, ¿no? Viniendo unos estímulos del interior o del exterior. Claro, yo lo que tengo es que es más por saturación, por así decirlo, ¿no? Para una persona introvertida, a lo mejor un ámbito demasiado social le satura, o sea, rompe su equilibrio. Es una persona que es muy sensible a los estímulos externos y el hecho de Ah, recibir demasiados estímulos le satura. claro. Sí, pues fíjate, al final lo decimos con palabras distintas o con conceptos distintos, pero al final yo creo que apuntamos un poco hacia lo mismo.
los introvertidos a veces se saturan con ese mundo externo, ¿no? Y los extravertidos pueden saturarse con el mundo interno, ¿no? Y al final uno recurre a controlar el otro desde lo contrario, ¿no? Para controlar el mundo de afuera nos construimos en nuestro propio mundo interno y arreglado. Y los Bueno, de afuera igual, para controlar el mundo... Se ha ido. Sí, que al final, según Eysenck, no es que los extrovertidos se saturen con el mundo interno, sino al contrario, ¿no? Que no tienen suficiente. Es como que no sé, como que no son capaces de recibir el suficiente estímulo de su mundo interno y por eso necesitan recibirlo de otras fuentes, ¿no? Bueno, sí, te doy la razón, sí. No les entretiene lo suficiente, pero también apostaría que muchas veces es también huida, por no saber gestionarlo, por no sentirse cómodos con ese mundo interno. O sea, de ambas razones, ¿no? Bueno, puede haber muchas, pero ambas razones, el no entretener lo suficiente, no estimular lo suficiente, que es lo que dices tú, o el incomodarles. Este mundo interno, estos pensamientos, la imagen de mí mismo, ¿no? Yo con el mundo, que tal, me incomoda demasiado, voy a hacer ruido hacia afuera, ¿no? Voy hacia otras personas que me distraigan de eso. O sea, al final son teorías que obviamente pues podéis estar más de acuerdo a lo mejor con Jung o podéis estar más de acuerdo con Eysenck o con cualquier otra persona, ¿no? O formar la tuya propia. No es que sea una ley universal, ni mucho menos. Claro, no, para nada. No, y a veces, yo por la suerte de mi trabajo, a veces escuchas a personas, ¿no? Y te cuentan sus testimonios y analizan sus conductas y a veces sí se dan cuenta de que hacen cierta cosa porque huyen del otro para evitar cierto conflicto y tal. Entonces, bueno, a veces te puede encajar, ¿no? Eso, ¿no? O bueno, yo sí que he conocido a muchos introvertidos que me dicen, no, yo estoy en mi mundo porque el mundo de afuera me da asco, ¿no? Entonces ahí sí que ves que hay uno que está escapando del estímulo contrario, ¿no? Pero es que, por ejemplo, según Eysenck, no cabría una evolución a lo largo de la vida, ¿no? Por ejemplo. Eso es lo que me choca, ¿no? Porque por un lado me parece que tiene razón. A ver, Eysenck, por ejemplo, dice que es fisiológico, ¿no? Que es algo que está en los genes. Una persona es más introvertida o tiene un grado más de extroversión o de extraversión de nacimiento. No cabe una evolución a lo largo de la vida. Sin embargo, con Jung eso sí ocurriría, ¿no? Sí cabría una evolución. Porque al final Jung entiende que somos adaptables y que cada persona bueno, es más introvertida o extravertida según el contexto y según el momento de su vida, ¿no? Él pone como las definiciones, pero tampoco lo limita demasiado. Claro, pero es que pueden ser complementarias, tanto las teorías, las indagaciones de Jung como la teoría fisiológica. Ya, pero me refiero a que... Lo fisiológico también tiene su peso, pero no solo es todo fisiológico. El mundo también nos exige. ¿Qué iba a decir? No, me refiero a que dentro de lo fisiológico no cabe una evolución a lo largo de la vida, ¿sabes? En primer lugar, Cala Secreta dice que si una persona introvertida estaría en desventaja a la hora de realizar una entrevista de trabajo. Yo, desde mi punto de vista, contestaría que no, porque opino que una persona introvertida lo único es que tiene un cierto aprecio o siente mejor o es más sensible a aquellos o a los estímulos que se dan en un ambiente sosegado o solitario, ¿no? O en soledad, o incluso a la falta de estímulos, como ha dicho Tomás, y que aprecia el pensar, el como cultivarse a uno mismo, ¿no? El hacer introspección, pero no tiene por qué eso significar que le cueste más, porque yo creo que una cosa es que te cueste más y otra cosa es que te guste hacerlo menos o te sientas menos inclinado a, ¿no? Entonces yo creo que una persona introvertida sí puede estar relacionada o sí pueden ser, como ha dicho Andrés también, más susceptibles a la timidez, por ejemplo, pero podrían desenvolverse igual de bien en una entrevista de trabajo, puesto porque no es que eso no les cause rechazo, sino que mi opinión, es más una tendencia o un aprecio a unas cosas que a otras, lo que no implica que no sea capaz de desenvolverse en situaciones, ¿no? Como una entrevista de trabajo. Claro. Por ejemplo, un ejemplo que he visto, que por ejemplo en una entrevista de trabajo, pues una persona introvertida valoraría más quizás el tener preparado un orden de pensamiento, ¿no? El tener la entrevista más bien preparada
a nivel mental, ¿no? Dentro de lo que vas a decir, ¿no? Preparártelo mucho, a lo mejor pensarlo varias veces. Y una persona más extravertida, pues sería más espontánea, quizás, ¿no? O sea, no tendría tanto Claro. problema en hacerlo según le viene. ¿O le preocuparía más dar una buena imagen o caerle bien a la persona, incluso que a la persona que la entrevista le caiga bien a esta persona, ¿no? Está más pendiente de aspectos más sociales, ¿no? Claro, y que también tendrán a lo mejor distintas formas de afrontar la situación, pero en ningún momento tiene por qué estar en desventaja, ¿no? Son estrategias diferentes o poner el punto en distintos aspectos. Sí, también, por ejemplo, algunos psicólogos exponen, por ejemplo, que una persona introvertida entiende mejor a una introvertida y una extrovertida entiende mejor a una extrovertida, ¿no? De tal forma que también la persona que te entreviste, pues a lo mejor tiene más feeling dependiendo de cómo sea esa persona. Si es una persona que Ujú, tiende más a la extroversión o a la introversión. entiendo. Aquí no te jode, nos pregunta también que si se podría hacer 50 de cada. Yo creo que eso sería, bueno, a lo mejor se puede, ¿no? Pero como que sería imposible de medir. Si es que yo creo que es el problema de las etiquetas, ¿no? Que si tú te etiquetas de una manera o de otra, ya te estás excluyendo de otra cosa, ¿no? Si dices soy 50-50, ya automáticamente te catalogas de esa manera, ¿no? Y creo que como posible es, pero lo adecuado no es ponerse en un bando u otro, sino el entenderse, el saber cómo se siente uno, cuáles son sus limitaciones, o, Pero, o sin embargo, es que el hecho de decir soy introvertido ya te estás poniendo unos límites y una mm, etiqueta que permanece contigo, ¿no? Porque, por ejemplo, soy introvertido, entonces ya el irme de fiesta a lo mejor ya le das unos matices negativos a lo mejor, ¿no? Y yo creo que no es lo más adecuado, porque si tú no te pero tú catalogas de hablas, una... ¿Qué? que tú hablas ahí de presión social, por así decirlo, que si yo me llamo a mí mismo introvertido, socialmente van a ver mal que salga de fiesta, aunque a mí me apetezca. Sí, puede ser también, pero yo me refiero más bien a el autoimponerte que eres de una cierta manera, ¿no? Ah, bueno, es que yo no sé si eso se da como tal o es al contrario, no sé si me entiende, en plan de como yo noto cómo soy, me pongo la etiqueta, no como me he puesto la etiqueta, voy a modificar cómo soy. Es que para mí muchas veces el ponerse una etiqueta a lo mejor, por ejemplo, el decir soy tímido, ¿no? Y ya como que Ujú. siempre estás eh, poniendo esa excusa a la hora de afrontar algo, ¿no? Voy a Ah, intentar esto, pero bueno, es que claro, es que soy tímido. Entonces ya como que te estás poniendo un impedimento que realmente no tienes por qué imponerte. pues supongo que también puede darse, pero yo creo que, a ver, es que claro, que la uses de excusa puede ser totalmente, ¿no? Porque encuentras ahí algo que te viene a mano siempre para cuando no quieres hacer algo, para cuando quieres hacer algo, ¿no? Pero por otro lado, y seguro que también hay gente que se impone a hacer ciertas cosas porque quiere pertenecer a cierto grupo de personas, en este caso los extrovertidos, los introvertidos, ¿no? Por otro lado, yo creo que la mayoría de las veces la etiqueta surge del conocimiento de uno mismo, en plan de no, yo creo que realmente soy así y por eso yo me llamo así. Es verdad que mejor, si no lo tienes claro, no ponerte ninguna etiqueta. Pero, Obviamente, porque si yo no sé muy bien si me gustan más unas cosas u otras, o yo no me voy a sentir cómodo poniéndomela, no te la pongas. Pero confío en que quien se la pone, por así decirlo, lo hace desde el conocimiento. Pero me resulta curioso algo que ha dicho Tomás, porque ha hablado del conocimiento de uno mismo, de los límites, de no sé cuánto, que surgen de la introspección, y la introspección es de lo introvertido. Entonces parece que los que tendrían facilidad para ponerse etiquetas serían los introvertidos frente a los extrovertidos, que nunca sabrían muy bien. No, no, pero también es al contrario. O sea, una persona extravertida podría decir perfectamente, yo es que no puedo estar 3 días en mi casa porque soy extrovertido. Ujú. Entonces también te estás poniendo una etiqueta y estás, pues a lo Es que mejor yo no, estás evitando el tener un mayor conocimiento de ti mismo por simplemente poniendo la excusa. No es que soy de una Ujú, determinada manera, no puedo cambiarlo, necesito salir y ya está. ujú. Yo es que veo lo que dice, pero no estoy de acuerdo contigo 100%. En plan, no creo que la etiqueta te limite, porque para mí la etiqueta es una palabra. Como, en plan, sé que la autosugestión puede hacer mucho, pero creo que
que tú actuar, independientemente de la etiqueta que te hayas puesto, definirá realmente cómo eres, ¿no? Y ya está. Claro, yo estoy de acuerdo con Jorge. Para mí la etiqueta nunca. La etiqueta no, para mí no tiene ninguna importancia, ¿no? Son palabras. Las palabras a veces no significan nada. Pero realmente creo que tiene más que ver cómo esa persona se relaciona con las etiquetas y con las palabras, ¿no? Que la propia palabra en sí, ¿no? Que la propia. O a veces que es un propio temperamento. Claro, si él considera que es introvertido y que esa definición de sí mismo le ata para siempre, ¿no? Claro, no va a intentar, no va a explorar, a mostrar conductas distintas, ¿no? Pero yo sé que, por ejemplo, yo, como dice también Maite, ¿no? Luego un poquito, tengo que leerla mejor, pero a veces, bueno, pues una etiqueta es simplemente para describirte un poquito y para orientarte, pero yo sé que soy introvertido, pero sé que eso no me ata, que en algún momento puedo mostrar una conducta totalmente extrovertida, ¿no? Una persona que es tímida. Bueno, yo normalmente muestro conductas de timidez, ¿vale? Pero hoy, en esta situación, nada me impide realmente me impide solo pues, mi temperamento, mi dificultad, pero sigo siendo libre de intentar no ser tímido y tengo la capacidad para mostrar una conducta no tímida. Lo pasaré más mal o peor, mejor o peor, tendré más dificultades o no, pero nada me impide, ¿no? Porque no son totalmente definitivas, no son, eh, eh, o sea, la palabra, pero no te atan las etiquetas, ¿no? Las definiciones, al fin y al cabo son solo palabras. Que yo creo que sí te atan. Porque si tú, por ejemplo, estás siempre diciendo soy tímido, soy tímido, soy tímido, cuando llegues a una fiesta y te comportes de una cierta manera, te van a juzgar por lo que has Claro, dicho siempre. pero Entonces, lo que te ata no es la palabra, sino tu relación con la etiqueta. O sea, es a lo que voy. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? no sé, yo creo que dentro Porque tú le del das ámbito mucho peso social a es ese. es muy importante. Pero bueno, Bueno, pues habrá gente para todo. leyendo un poco a Maite, Pero. que decía... Pero, Dime, dime. bueno. No, yo iba a leer no sé qué ibas a leer de Maite, yo iba a leer a Kitoy, que también creo que hablaba antes, ¿no? Que decía, ¿creéis que es más Ah, fácil que una persona introvertida recurra a algún tipo de las llamadas drogas sociales para relacionarse? bueno, eso es un poco como lo que había un debate muy arduo en Twitter estos días, que básicamente que si el alcohol te desinhibe y hasta qué punto eh, como que estás exento de lo que haces, ¿no? Ajá. Cuando estás bajo los efectos del alcohol. Y eso es un poco... De eso tengo anotada esa pregunta, ¿no? Lo de, por ejemplo, si las drogas te desinhiben, pues dentro de, por ejemplo, la teoría eh, que hablaríamos, la teoría fisiológica, por así decirlo, si te desinhiben, entonces los estímulos que recibes del exterior como que están menos limitados, ¿no? O sea, la inhibición o el exceso que se produciría de manera natural al estar drogado, yo qué sé, bajo los efectos del alcohol, por ejemplo, serías capaz de admitir un mayor grado de estímulos, ¿no? Por así decirlo. Entonces sí que me... No sé, sí que le veo sentido lo que dice aquí Toy. Ajá. Yo es que entiendo lo que dices, Tomás. Pero, una pregunta rápida. ¿Las drogas sociales a qué se refiere completamente? Porque a mí me pilla Supongo un que el poco alcohol fuera. en general. Las drogas sociales son las que están socialmente aceptadas, ¿no? A la marihuana Vale, quizás también en algunos casos, claro. Tabaco, ¿no? Pero bueno, el tabaco sería vale. más... El tabaco no creo que desinhiba. Pero bueno. Eh, Pero yo opino que no, porque como he dicho antes, para mí el introvertido no tiene por qué buscar relacionarse. Entonces sería una persona a lo mejor que sufre, tiene timidez o es tímida en X situación o siente timidez por X, busque desinhibirse porque necesita relacionarse o quiere relacionarse y siente que no puede o le da miedo. Pero el introvertido puede estar perfectamente disfrutando en un ambiente, como podemos decir, imagínate en un bar o en un pub, estando solo o con un amigo que haya decidido venir sin necesidad de tener que relacionarse con nadie más o de necesitar desinhibirse, porque, como digo, no ser introvertido no implica que te cueste o que tú quieras relacionarte pero te cueste, sino es simplemente, como digo, disfrutar de una serie de estímulos o disfrutar de ciertas cosas más enfocadas en el mundo interior o en los, como he dicho antes, aquí lo tengo, intereses en los procesos internos. Entonces, claro, para mí
estaría más relacionado con la timidez, el uso de las drogas sociales para relacionarse. Sí, yo creo que era un poco en ese contexto, cuando, como lo decía. O sea, yo Entiendo, también, es que vale. yo, por ejemplo, lo había entendido en eso, en un contexto más con necesidades sociales más abiertas, ¿no? Porque a lo mejor cuando te refieres a un grupo grande de personas. Vale, vale. Entonces lo había entendido mal, perdón. Bueno, por ejemplo, lo que decía Maite, que a los introvertidos Ujú. nos satura el mundo externo, ¿no? Vale, pero cuando yo, por ejemplo, tengo que estar muy expuesta al mundo, relacionarme mucho y todo esto, por trabajo puedo hacerlo. La presión y la responsabilidad ganan más que la introversión. Pero claro, después igual tengo que aislarme más tiempo para recuperarme. Bueno, pues es un poco eso, ¿no? El exceso de estímulos en este caso, como decíamos antes. Ujú. Ah, Claro, y y yo le pregunto, dijo, no, no, no. Di, Andrés, ahora digo yo. no, que entiendo que Maite entonces estaba de acuerdo con esta teoría que exponíamos, ¿no? Que uno huye de un lado y otro de otro. Y que precisamente, bueno, hacemos hincapié en que precisamente el mundo, ¿no? La responsabilidad de nuestros trabajos, nuestras circunstancias sociales muchas veces nos fuerza a explorar conductas y dimensiones distintas de nuestra personalidad. Y es lo bueno, ¿no? Ser capaz de mostrarte no tímido en un momento, tímido en algún otro, introvertido en un momento, extrovertido en otro, ¿no? Ser capaz de oscilar, porque al fin y al cabo la clave es esa, ¿no? Es lo que decía Jung al principio, ¿no? Que somos todos, lo ideal es ser todos ambivertidos, tener nuestro refugio, tener nuestra zona de confort, pero también ser capaz de demostrar una versión distinta de nosotros mismos cuando las circunstancias lo requieren. Ujú. De hecho, Yo lo que iba... Ah, perdón. no, no, di tú, di tú. Nada, que yo lo que iba a decir con respecto a lo que ha dicho Maite es que yo no veo ahí lo que dice Andrés de unos huyen de un lado, otros huyen de otro. Muy buenas noches, Adri. Sino que veo más el hecho de no me atrae nada esto o no disfruto con esto. No es algo que yo quiera hacer, por así decirlo. Tampoco es algo que a mí me eche para atrás como tal, ¿no? En el sentido, con echar para atrás me refiero a me incomode hacerlo. O sea, es como algo que no hago por hastío, por así decirlo, ¿no? Porque me cansa, porque no disfruto para nada con ello. Sin embargo, lo puedo hacer porque es como el que hace un trabajo rutinario, ¿no? Por así decirlo. Vale, Entonces, claro, yo lo estoy claro, viendo así, no estoy huyendo como tal, sino es como lo hago, pero lo hago porque tengo que hacerlo, no porque quiera. Y en el momento que dejo de hacerlo, pues me voy a mi bola y me he cansado ya de hacerlo. Pero no es tanto de me da miedo hacer esto, no quiero saber nada de este mundo, no, o voy claro, a huir de él, sino es como, está ahí, vale, guay, dejémoslo ahí, yo me voy a mis cosas. claro, no, a ver, no quiero que se malinterprete. Yo no digo que a todos los introvertidos les dé miedo el mundo externo, ¿no? Pero que a veces sí que se da esa Ajá. huida, ¿no? Y a veces una conducta extrovertida está causada, lo que hablábamos antes con más, un extrovertido está porque le interesa más ese mundo, ¿vale? Pero a veces también está causada, otra de las razones es que huye un poco de su mundo interno, ¿no? Que, como apuntaba un poco Maite, y yo lo secundo, no se Ujú. aguantan a sí mismos, no se aguantan en su propia cabeza, ¿no? Y a veces los Entiendo. introvertidos, como tú dices, hay un interés genuino por su mundo, por sus procesos internos, pero a veces también se refuerza ese interés por el mundo interior porque precisamente el mundo exterior causa un poco de angustia, ¿no? Entonces, lo que describe Maite, bueno, es una situación cotidiana. A una persona le gusta más el mundo interno y claro, después de tanto trabajar en lo externo, pues tiene que recurrir un poco a meterse en su sauna mental y introspectiva para, para ganar fuerzas, pero no es porque no sea capaz ni huya, ¿no? Ujú. Simplemente Vale, pues a veces se dan esas razones extra, diría yo. claro, vale, vale, yo tampoco quería que se malinterpretara lo que habías dicho, de hecho creo que a lo mejor me había equivocado yo un poco, pero bueno. Bueno, yo quería ahora mismo nutrir un poco este concepto de ambiversión, ¿no? Ambivertido, Ujú. que hemos mencionado tanto. Y bueno, pues surgió del psicólogo Edmund Conklin en 1923, o sea que ha llovido desde entonces, vaya, pero como que ha tomado una mayor relevancia en los últimos años, ¿no? Una comparación que me parece muy buena para explicar qué es la ambiversión, ¿no?
que él dice que los ambivertidos son personas bilingües, ya que pueden hablar el idioma de los introvertidos y de los extravertidos, ¿no? Tienen la suerte de poder conectar con una mayor cantidad de personas, al igual que alguien que pueda hablar inglés o español. No, inglés y español, perdón. O sea que es como, son personas que son flexibles, que se caracterizan por ser flexibles y que además él cree que 2/3 de la población mundial son extravertidos, o sea, son ambivertidos, perdón. O sea que realmente él cree que la mayor parte, la gran parte de la población somos adaptables en ese sentido, ¿no? Somos flexibles y nos adaptamos mejor a cada una de las situaciones y que no cabríamos dentro de esos términos de introversión y extroversión. Curioso porque como que, no sé, si preguntas a las personas por lo general se van a catalogar, se van a encasillar, ¿no? Dentro de uno u otro lado, ¿no? De un grado u otro. Pero sin embargo él dice que no, que estamos más equivocados, que tendemos a estar equivocados y que somos más bien ambivertidos, que tenemos la capacidad de comportarnos de la manera adecuada dependiendo del contexto, ¿no? Con una persona que tenga un mundo interior muy abundante, que pueda vivir perfectamente con él, salga de fiesta los fines de semana y sea una persona que se adapte perfectamente al contexto y que no se sature y que sepa vivir en ese entorno, ¿no? O dentro del trabajo, por ejemplo, que se sepa adaptar dentro de, pues no sé, un grupo de personas o te tienes que desenvolver en una mini sociedad, por así decirlo, que es más grande y tienes que sociabilizar con un montón de gente, ¿no? Dice Sí, de hecho que se catalogan un poco por, o sea, que se caracterizan por no ser demasiado habladoras, pero que tampoco se abstraen demasiado de la realidad y que tampoco tienen una fuerte necesidad de interactuar con la gente, ni tampoco necesitan esa soledad frecuente que podría caracterizar al otro extremo, ¿no? Del introvertido. Y también dice que eso, depende mucho cómo se comportan del entorno social. Y de hecho, Carl Jung tiene una frase que me gusta mucho, que dice que cualquier persona que fuera extremadamente extrovertido o extremadamente introvertido acabaría en un manicomio, ¿no? Porque no cabría dentro de la sociedad, no sería algo soportable. sí, yo supongo que la mayoría de la gente se podría identificar con esa idea, ¿no? De la ambiversión. Yo el primero, ¿no? Porque yo me considero una persona que le gusta mucho estar ¿cómo decir? Pensar, ¿no? Hacer introspección, por así decirlo. Al mismo tiempo que yo siento una necesidad, y digo necesidad porque lo es, de conocer gente nueva o de verme en situaciones que no haya estado antes o con que pase tiempo en un sitio lo empiezo a notar pequeño en el momento que se me vuelve habitual, ¿no? Entonces, claro, me encuentro como lo que tú dices, en ese momento pues no sabes cómo catalogarte porque es como reúno de ambas cosas. Es verdad que yo diría que iría más hacia la introversión porque es lo que también es de lo que más he bebido, ¿no? Porque cuando en una edad a lo mejor más temprana, donde tus relaciones sociales se ven más limitadas por X factores, pues sí que te queda porque contigo siempre estás, ¿no? Entonces, a lo mejor puedes desarrollar mucho más esa parte que la otra. Pero es verdad que yo creo que todos nos movemos, o mucha gente, entre dos aguas. No lo podemos calificar todo de un total, ¿no? Pero incluso esa extroversión de la que hablas, fíjate que yo le daba una vuelta y diría que también es introversión, ¿no? Porque apuesto, ¿no? Supongo que la introversión, lo que a ti te interesa de las personas es también su mundo interno, ¿no? Su propia introversión, ¿no? Y esto es hipótesis, ¿no? Y dirás tú, porque hay confianza, pero tal y como nos conocimos por Twitter, ¿no? Preguntando acerca de las personas y de lo que pensaban y de lo que sentían y cómo lo hacían, al fin y al cabo yo creo que estás siendo introvertido, ¿no? Parece que estás siendo extrovertido, pero también estás siendo introvertido porque te estás interesando también por las personas, pero por su mundo interno, ¿no? No por la parte social, por así decirlo, por la parte ruidosa, no, por el mundo interno de las personas, ¿no? Entonces, para mí incluso, que para mí es extroversión, ¿no? Pero también es una extroversión introvertida, ¿no?
Ajá, no sé si me claro. explico. La interacción social buscando la introversión de los demás. Claro, claro. Es que eso es un Y te lo poco digo lo porque que. a mí Que eso es un poco lo que decía termino antes, ahora, ¿no? Tomás. Perdón. Bueno, pero es que un poco lo que decía, que las personas introvertidas se entienden mejor con las introvertidas. Claro, claro. Exacto. Y al final están socializando, pero están buscando la introversión del otro, ¿no? Están jugando Ujú. con sus mismos juguetes, ¿no? Con los procesos mentales, con la reflexión, con la observación. Tal. Entonces, es paradójico, es un poco paradójico. Claro, yo también me doy cuenta porque yo soy igual. Yo soy muy introvertido, pero yo me relaciono fantásticamente con las personas, pero no para hablar de un vestido que bonito o de lo que hizo el otro en la fiesta de tal. No, no, para hablar de la parte introvertida, ¿no? ¿Estás Claro. feliz? ¿No estás feliz? ¿Qué piensas de esto? Tal. ¿Qué haces para sentirte mejor? Todo esto, ¿no? Entonces, claro, al final me di cuenta, vale, estoy siendo extrovertido, pero estoy siendo un extrovertido moviéndome en el terreno de la introversión también. Ujú. Es interesante esa idea, la verdad, no, mira que lo había dicho, pero ni siquiera se me había pasado por la cabeza que iba por ahí los tiros. Yo, Tomás, Bueno, le darás bueno, una vuelta y estarás de acuerdo o no, digo. Y sí, te lo he yo dicho como totalmente de teoría, acuerdo. La verdad es que sí, porque a mí lo que me acaba trayendo, sí, de hecho es lo que tú has dicho, cómo nos conocimos, ¿no? Y cómo de hecho empieza todo esto, tiene mucho que ver con eso mismo. Eh, Tomás, tú vas a añadir algo, porque sé que tenías preparadas varias cosas, pero quería introducir una cosa que a lo mejor da un poco para largo. Entonces, No, tú di. vale, pues yo era porque hemos estado hablando, ¿no? De la extraversión, de la introversión, de la ambiversión. Hemos visto que hay distintas características o que definen a cada uno de estos rasgos. Y también hemos visto que tienen tanto aspectos negativos como positivos. Pero a mí me gustaría preguntar y preguntaros a vosotros y al chat, ¿no? ¿Vosotros cuál creéis que es de las dos, siendo los dos, por así decirlo, extremos, ¿no? De una recta, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál sería la más deseable? ¿La extraversión o la introversión? Ambas tienen cosas positivas y negativas, pero por ejemplo, a mí me llama la atención algo, y es verdad que lo he leído, no solo que lo haya dicho Andrés, que cuando se habla de la extroversión se habla de ruido, y cuando se habla de la introversión se habla de tranquilidad, de serenidad, que ya solo utilizar esas dos palabras parece que se le está dando connotaciones negativas y positivas. Curiosamente, el ruido lo veríamos como algo molesto, mientras que la tranquilidad la veríamos como algo positivo, algo deseable, ¿no? Sin embargo, socialmente parece que la extraversión es más, tiene mejor imagen que la introversión, perdón. Para vosotros, ¿cuál diríais que, o sea, si tuvieseis que elegir o decir, yo creo que esta es más deseable que la otra, ¿cuál diríais y por qué? Nosotros no hemos hablado en ningún momento de cuál es más deseable. O sea, No, dentro claro, de. todavía no hemos hablado en esos términos. Pero... Claro, por eso que puedes decir, pues, quizá la introversión, el mundo interior, que sea más importante o que tenga mayor peso, para ti es más importante que el hecho de ser sociable y tener una facilidad para sociabilizar en un entorno o cualquier entorno, pues para ti es más importante, ¿no? Ahí están esos dos extremos, por así decirlo. O sea, una persona que fuera extremadamente extravertida necesitaría constantemente estar con un montón de personas para sentirse estimulada. Y una persona absolutamente introvertida necesitaría estar todo el tiempo solo en su mundo interno porque cualquier cosa que fuera a salir de ahí sería demasiado para esa Ujú. persona, ¿no? ¿Tú qué habías dicho, Tomás, entonces? ¿Que consideras que o habías hablado de la gente en general del chat o de nosotros? Yo he dicho que por lo general creo que somos más introvertidos en este chat que extravertidos. Pero también entiendo, por Pero a ti... ejemplo, Ujú. no sé, para mí yo valoro más la introversión que la extraversión, ¿no? Desde mi Vale. punto de vista. Ujú. Pero sin embargo creo que las personas que son extravertidas tienen, bueno, como todo, ¿no? Tienen algunas ventajas que las introvertidas pues no tienen, ¿no?
Claro, Por ejemplo, una persona extravertida, pues seguramente conozca 5 veces más personas que yo. claro. Entiendo. Claro, es que también hay que tener en cuenta eso deseable. Claro, el mundo en que vivimos favorece a los extrovertidos. Nos favorece, y más nuestra sociedad española, ¿no? Española, fiestera, de calle, tal. Si viviéramos en las sociedades nórdicas, igual te diría que, o la japonesa, la cultura japonesa, igual diría que los introvertidos salen ganando, ¿no? Ujú. Pero claro, ahí depende de la sociedad y de la cultura en cómo favorece ciertos rasgos y no, ¿no? Y otros no. Yo por supuesto, a ver, claro, yo soy introvertido. Soy introvertido, soy muy sociable, tengo una capacidad de ser extrovertido, pero soy introvertido, me interesan los mundos internos, ¿no? Y claro, para mí es más, me gusta más la gente introvertida que la extrovertida. Entonces, claro, yo voto por esa. Pero creo que ambas tienen cualidades, ¿no? Y tienen características deseables. Y bueno, yo ya me he mojado, ya voto por la introversión. Pero bueno, también Claro, soy correcto y digo que ambas están bien. No hay que, no hay que ser, no hay que despreciar claro, a no ninguna. significa que una sea la mala y otra la buena, Claro, significa... exacto. Pero sí, yo team introvertido. Sí. Ujú. Es que yo os voy a os voy a decir, yo planteo esta pregunta, ¿no? Porque a mí, y es totalmente, de hecho, esto sería un prejuicio, como decíamos, ¿no? En nuestro anterior, o en otro, un directo anterior, pero por cómo se define la extraversión, ¿no? O por cómo me llega a mí la imagen de una persona extravertida según leo sobre ellas, me falta una parte que yo considero esencial de una persona para sentirse realizada, que es esa introspección, el conocerse o el querer ahondar en uno mismo, ¿no? Porque considero que una persona introvertida no se estaría perdiendo tanto del mundo exterior, mientras que una persona extravertida mmm, perdería mucho de no tener mundo interno. Te explicas. Pero yo Entonces, discrepo, ojo. pues me gustaría que me lo dijeses porque es como algo con lo que yo llevo debatiendo ya desde que decidimos el tema, ¿no? Y empecé a informarme. Porque claro, para mí me llama tanto la atención lo que es una persona más allá de la fachada, que no concibo a personas que no trabajen esa parte de sí mismas y que si no la trabajan, que lo puedo entender, para mí yo sé que nunca me resultarían atractivas, pero no solo en un ámbito, o sea, atractivas en muchos ámbitos, ¿no? Ni para una amistad quizás, ni para tener una conversación. Yo estoy totalmente, o sea, yo te entiendo. Y además porque siento lo mismo, ¿eh? Yo no suelo ir a fiestas ni nada porque sé que todo el mundo va a ir con su careta y no me interesa y no se puede hablar con profundidad. Yo siempre estoy en reuniones de uno o dos, de dos o tres, que se pueda hablar directamente, ¿no? Y nos podamos quitar la careta, como tú dices. Pero claro, eso de la realización, de sentirse realizado, claro, yo ahí discrepo, porque claro, para mí la realización, yo siento que la realización es algo para mí, ¿no? Pero para otra persona su realización va a ser otra, ¿no? Y a veces es precisamente cultivar esa, ya sé que tiene mala connotación esta palabra, ¿no? Pero esa careta, esa fachada, ¿no? Ese, pues lo bien que viste, lo musculado que está o lo que sea, ¿no? Lo que forma parte de su autorrealización, ¿no? Y la parte introspectiva no es un ingrediente de esa autorrealización. Entonces, pueden llegar a alcanzar eso mismo que nosotros alcanzamos cultivando nuestro mundo interno, ¿no? Por otros caminos, ¿no? Porque para la autorrealización para distintas personas es algo distinto. Entonces, Claro, pero sí. no, bueno, que asumir que a esas personas les falta algo, pues Sí, para mí es un ejercicio complicado y arriesgado. Yo claro, conoces a gente y los ves tan felices y tan completos por lo que te narran, y claro, que a veces uno puede decir, bueno, pero joder, no tienes un mundo interno ni nada, pero parece que no les hace falta, ¿no? Entonces uno tiene que creer que para esas personas pues no es importante estas cuestiones, ¿no? Es que claro, claro, o sea, Tomás. que la introversión y la extraversión
no solamente la forma, o sea, no solamente se refiere a la forma que tenemos en cuanto a relacionarnos con otras personas o con nosotros mismos, ¿no? Que ya es la forma de interpretar y de entender el mundo, incluso. La forma que tenemos Ujú. de relacionarnos con el mundo y de incluso de priorizar cosas por delante de otras, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona que podamos, bueno, que pueda ser más introvertida, valorará unos aspectos distintos de la vida, incluso, que una persona que sea extravertida, ¿no? Es mucho más complejo que simplemente hablar de te quieres relacionar con otras personas o no. Es mucho más complejo que eso. Sí. No, sí. Sí, yo lo sé, pero como que Ya, pero me refiero que, o sea, para que todo el mundo sí. lo... Para dejarlo claro, vaya, no por ti. Vale, vale, vale. Eh, es que con lo que ha dicho Andrea hace un momento, le quería yo, claro, preguntar una cosa porque hablamos de autorrealización o de realización, lo he dicho yo el primero, y es verdad que yo asumo, o sea, es verdad que a lo mejor, no sé con qué palabras lo he dicho, pero sé que lo he dicho, ¿no? Que parece como que a esas personas tendrían eso, como que les faltaría algo, pero claro, es desde mi perspectiva porque yo valoro eso. Aún así, ¿cómo una persona va a ser consciente de su propia realización si para ello necesita hacer ejercicios introspectivos que, quiero decir, o los hace mínimamente y por lo tanto ya sí tendría ese mundo interno del que yo estoy hablando, o nunca llegaría a ser consciente, o a lo mejor no necesitaría serlo, ¿no? Que sería la otra opción. Claro, yo creo que ahí está la Claro, es clave, que ¿no? Ser es consciente gradual, de. claro. Como dice Carl Jung, ¿no? Una persona que fuera completamente introvertida o extrovertida estaría loco. O sea, no Sí, sería bueno, algo pero admisible en la sociedad porque no te puedes relacionar con esa persona. Sería demasiado, ¿no? Es otro punto, ¿no? Y yo a favor de esa ambivalencia que tenemos todos, ¿no? sí. Eh, a ese respecto que decías tú, Jorge, yo te diría que ser consciente es poner con palabras, ¿no? Y ser precisamente consciente de uno mismo, ¿no? Observarse a uno mismo. Pero yo entiendo, apostaría que ellos no se observan a sí mismos, simplemente sienten las consecuencias de ese proceso que están sintiendo, Ah, que están entiendo. llevando a cabo, ¿no? Entonces, ellos no se dan cuenta de lo que está pasando, pero lo sienten. ¿Me explico? Sí. Hombre, Nosotros pero... nos miramos tanto y decimos, uy, me estoy sintiendo enojado, estoy nervioso, tal. Ellos simplemente lo sienten. Y al final es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros somos conscientes, los introvertidos somos conscientes de lo que estamos sintiendo. Nos vemos a nosotros mismos. Ujú. Yo creo que esa introspección sí se da. O sea, que una persona, por ejemplo, que sea más extravertida, pues en un determinado momento de su vida o cuando está pasando por algún determinado alguna situación concreta, pues sí hace ese proceso de introspección más compleja, ¿no? Pero me refiero a que, yo que sé, soy una persona, por ejemplo, que tengo un mundo interno que desarrollo cada día de mi vida, cada minuto probablemente, y estoy ahí dándole vueltas a muchísimas cosas. Entonces, Ujú. quizá algo tan profundo no se da dentro de una persona que sea más extravertida, que sí que tiene un mundo interno, Ah, obviamente, todo el mundo tenemos, pero no se da con tanta profundidad o con... Porque si se diera, no se aburriría. Una persona extravertida que se aburre por estar en su casa todos los días, no se aburriría, porque su mundo interno la nutriría lo suficiente o la estimularía lo suficiente como para no necesitar el hecho de socializar tanto, ¿sabes? O tener alguna ocupación directa. Mm, claro, es que, claro, ya no estamos hablando de, como hemos dicho antes, bueno, en ningún momento, ¿no? De departamentos o de cosas totalmente independientes. O sea, una persona extrovertida tiene estas características, no se sale de aquí. No. No, no. Tú tienes lo que tú has dicho, tienes su mundo interno, solo que a lo mejor pues no lo o no lo desarrollan tanto o simplemente no les atrae tanto y necesitan Ujú. de otros estímulos. Lo que a mí me ocurre es que yo, o sea, somos seres tridimensionales, ¿no? Pues una persona que no desarrolle un mundo interno tanto con otro estará más abocada a ser plana. Y claro, yo creo que eso
en contraposición a lo que socialmente se ve, por así decirlo. O sea, socialmente yo creo, y lo decía antes Maite, ¿no? Que yo creo que decía ella, yo creo que la extroversión es lo más deseable, culturalmente ser sociable, hablar mucho, relacionarse con mucha gente es sinónimo de éxito, de ser feliz, de tener una vida adecuada y que la aprovechas al máximo, ¿no? Eso estoy totalmente de acuerdo con ella. Socialmente se ve así. Parece que la extraversión, además en el ambiente de trabajo, los trabajos en grupo, de hecho habría empresas que habían eliminado incluso las oficinas como tal y todos trabajaban como en una especie de hall, por así decirlo, ¿no? O sea, cada uno tiene su mesa y demás, pero no hay un espacio para cada uno, ¿no? Sin estar separado de los demás, o sea, estando separado de los demás. En el ámbito laboral parece que se ve muy bien la extraversión, pero para mí el fomentar o el tener esa visión, lo que, por así decirlo, la profundidad que te da o que sería propia de trabajar ese mundo interno, aporta mucho más a las personas. Como digo otra vez, porque yo le doy importancia a ser consciente de lo que ocurre, ¿no? Y lo de cultivarse a uno mismo, aparte de que lo relaciono, creo, en mi opinión, con incluso los conocimientos que pueda llegar a tener alguien, ¿no? Por distintas... Porque lo veo como una causalidad. Una persona pasa tiempo consigo misma, busca entretenimiento en solitario y normalmente ese entretenimiento, quieras o no, suele estar relacionado con actividades culturales, entre comillas, ¿no? Leer, ver una película, escribir, escuchar música, incluso ir a algún sitio apartado donde poder desarrollar o hacer algo que a ti te guste, como puede ser, yo qué sé, la fotografía, incluso actividades artísticas, ¿no? Mientras que yo considero que no porque lo hagan ellas, sino que la extroversión o la extraversión nos llevaría a actuar de X forma que se aleja de esas actividades que se pueden hacer o se suelen hacer en solitario, ¿no? Es verdad que a lo mejor el cine se queda ahí en medio, porque sí suele ser una actividad más social, pero lo que quería decir era eso, que parece que una persona introvertida va a tener mucho más incentivo, va a tender mucho más a formarse o a incluso, o a eso, a culturizarse, por así decirlo, y me sorprende que socialmente las releguemos a un lugar apartado donde incluso, como digo, mira, incluso hay artículos que hablan de ellas casi como un padecimiento, como si la introversión fuera un padecer, frente a la extraversión, que sería lo deseable en el ámbito de trabajo. ¿Vosotros cómo veis eso? Porque yo lo veo como un fallo, un no entender lo que es la introversión y lo que puede aportar y cómo realmente es una persona introvertida. De hecho, una Pero, persona introvertida tiende a ser mucho más creativa, por ejemplo. Y no creo que el problema, o sea, a mí me parece, o sea, que la persona que diga que el ser introvertido es un problema, para empezar, no entiende ni siquiera la naturaleza humana. Y me parece además muy, muy erróneo. Otra cosa es que me digas, pues a lo mejor la extraversión es una cualidad más apropiada para un líder, ¿no? Por así decirlo. Una persona que lidere un grupo de personas. Pues bueno, puedo Es que llegar a incluso, entenderlo. Pero bueno, es que también, incluso ahí yo he oído hablar de los introvertidos, pero sigue. sí, pero que incluso dentro de ese contexto, aunque por lo general Uh-huh. sea mejor una persona extravertida, también cabe la flexibilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, un grupo de personas introvertidas, por ejemplo, yo que sé, pones a alguien que salga de fiesta todos los días con un grupo de personas que se dedican a jugar o, o a leer todo el día, por ejemplo, probablemente por mucho que sea el líder de ese grupo, pues no se va a entender, no va a funcionar, porque una persona que le guste más relacionarse con un montón de personas, pues a lo mejor no se entiende con alguien, con un grupo de 8 9 10 personas, que por mucho que sean muchas personas, si su mejor afición o su afición favorita es leer, pues no se van a entender. Entonces yo creo que es completamente contextual, ¿no? O sea, no se puede...
muy pocas veces el decir algo es así y siempre va a ser así, realmente funcione. O sea, me parece que es completamente equivocado, vaya. Ujú. No, está dando vueltas. ¿Eh? Y además la frase última no me quedó claro lo que decías, que las empresas preferían que la gente fuera introvertida o No, extrovertida. extrovertida, extrovertida. Que Extrovertida. digo que he leído un artículo incluso de hablaba de, por ejemplo, dice cómo lograr que la introversión no te pase factura en situaciones importantes. Y en este artículo se habla de la introversión como un padecimiento, prácticamente como un problema. En un momento dice, no es mejor o peor ser introvertido, pero aún así, todo el rato el artículo es como que una especie de lista de situaciones o de contextos en los que ser introvertido sería un problema y cómo incluso en un momento se invita a la gente o se deja caer que lo bueno sería cambiar eso, cambiar la introversión por una extroversión. Y es Claro, como, pero O por una a mí, ambiversión, quizás, ¿no? puede ser, sí, claro, quizá una yo creo que inversión. eso también es un reflejo de cómo somos una sociedad que refuerza la extroversión, que da para mucho debate Jorge. Yo Ajá. sigo siendo prudente y, y creo que para mí, claro, me es mucho más atractivo una persona introvertida, una persona que, como tú dices, no tiene esa tridimensionalidad, ¿no? Que no es una cuestión no es una imagen plana, no es una foto de Instagram, ¿no? Que no ves lo que hay detrás. Eh, pero claro, no me atrevo a juzgar que la felicidad que sienten ellos o que la autorrealización que pueden llegar a sentir Ujú. no es igual que la nuestra. Sí que te diría, sí que me atrevo a decirte, y además lo escribí hace poquito aquí, que la felicidad de las personas extrovertidas es una felicidad más esporádica, más frecuente, más Ajá. puntiaguda, ¿no? Y que la Entiendo. felicidad de las personas introvertidas suele ser menos frecuente, pero más profunda, ¿no? Entiendo. También es una teoría así un poco loca. Ujú. Pero claro, es un poco a lo que se exponen pues ciertas características, ¿no? Al fin y al cabo los introvertidos estamos siempre en el mundo interno, estamos siempre analizando, observando y eso es una tarea tediosa y que puede ser muy peligrosa, ¿no? Y Ujú. pueden llegar a descubrir aspectos del ser humano, de uno mismo, más desagradables. Los extrovertidos no corren ese riesgo. ¿Qué pasa? Los introvertidos a veces llegan a alcanzar más y bellezas, ¿no? Y descubrir cuestiones o canciones, ¿no? Que les hacen disfrutar muchísimo y que a los extrovertidos pues apostaría que quizás no llegan a ese nivel de felicidad de profundidad que puede tener un introvertido, ¿no? Un introvertido disfrutando un atardecer en compañía de alguien quizás desarrolla una sensibilidad que no es tan grande como la de un extrovertido que le pones una cancioncilla y una cerveza y ya está tranquilo, ¿no? Ujú. Tirando de muchas generalizaciones, ¿no? Claro, claro. Pero no me atrevo a decir que una es más deseable que la otra o tal. Ujú. Yo creo que lo deseable es lo que le hace a cada uno feliz. Y lo que le hace a cada uno feliz, eso ya lo va a decidir ellos mismos. Sí, sí, desde luego esa es la posición Claro. más neutra, ¿no? Bueno, neutra en el sentido Más en prudente. realidad es más realista, por así decirlo, porque es verdad que yo tampoco, por mucho que, o sea, todo lo que yo diga aquí, o yo diga, yo creo que esto al fin y al cabo es una creencia, una opinión, lo más Claro. sensato es decir yo no lo sé y que cada uno decida. Claro, exacto. Aun- No, yo tampoco lo sé. Yo, Ujú. después de hablar con gente, de escuchar opiniones, de escuchar testimonios de un lado de otro, claro, al final, a lo largo de mis años, llego a esa conclusión, ¿no? De que cada uno tiene una felicidad distinta y tiene unas priorizaciones distintas, ¿no? Pero claro, yo no me atrevo a decir quién está más autorrealizado, quién no, quién... Ujú. claro, pero Yo, es... claro, Di. no, yo iba a decir ahora que, como hemos visto, la ambiversión es un término que de hecho yo, por ejemplo, no conocía, ¿no? Lo conozco porque Tomás lo dijo, me lo dijo hace unos días, lo ha vuelto a traer ahora. Y la verdad es que es muy interesante, pero fijaos, bueno, no sé, seguro que si buscamos pues aparece, pero normalmente los términos más comunes, ¿no? Los de los que más se suele hablar es de estos, de la introversión y de la extraversión.
Y cualquiera que busque en internet buscará seguramente, antes que ambiversión, buscará sobre esto, a no ser que llegue al concepto de ambiversión, que de hecho yo solo lo he leído en uno de los artículos que he encontrado, pero bueno, se puede llegar, ¿no? Lo que yo quiero decir con esto es que normalmente se entiende el mundo según estas dos realidades y se buscan las ventajas o desventajas, o se suele encontrar lo que haría mejor una u otra. Y eso, ¿no creéis que a lo mejor es lo que produce que se produzcan estas... Bueno, ahora mismo se está produciendo en este chat básicamente porque lo he traído yo, ¿no? Pero que se vea qué es mejor, ser extrovertido o introvertido, o que se vea mal uno con respecto al otro. Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo rápido, en uno de los artículos, ¿no?, que he leído, que se titula, es muy tonto, ¿no?, pero se titula El poder de los introvertidos, ¿no?, de un apartado que llaman Psicología de la Personalidad. En él, en un apartado dice cuáles son las ventajas de ser introvertido y pone unas cuantas, ¿no? Y pone ser más creativo, tener mayor capacidad de escucha, ser más prudente y reflexivo, tener una mayor conexión con tu mundo interno, tener menos conductas de riesgo, ser más sensible, calmado e introspectivo. Claro, yo veo esto, ¿no creéis que por cómo se cuentan o se dicen normalmente estas cosas da la sensación de que, o sea, como que al mismo tiempo que hago como buena prensa de un rasgo de la personalidad, estoy haciendo mala prensa del otro, por así decirlo? Porque todo el mundo valora que una persona sepa escuchar. Entonces, si tú tienes una buena capacidad o estos tienen capacidad de escucha, ¿qué significa? Que los otros no, que tienen menos. A lo mejor es que estamos entendiendo el mundo muy... Pese a que la realidad, o como decía Tomás antes, ¿no?, 2/3 de la población son ambivertidos, ¿no? Se mueven en la ambiversión. Sin embargo, nosotros solemos entender las cosas como unos u otros. Y estos son, como digo aquí, más creativos, más no sé qué, más no sé cuánto, y los otros son más X cosas. Y también, en consecuencia, serán menos creativos, con menor capacidad de escucha, menos prudentes, menos conectados con su mundo interno, más arriesgados y serán menos sensibles. Parece que es como una lista de desventajas incluso o de caracteres negativos. Quizá por eso yo me acabo de dar cuenta de que yo traía como una especie de mala visión de lo que es la extroversión, porque veo como una serie de características que les faltan o la tienen en menor medida, pero porque me he estado informando sobre qué es ser introvertido y cuáles serían sus ventajas, y claro, como lo hacemos todo o lo vemos todo como una contraposición, en lugar de coger de un lado y de otro, pues al final llegamos a estas conclusiones, ¿no? A dar mala prensa de un tipo de rasgo, o incluso opinar que cierto rasgo no es deseable o que tiene cosas que no queremos con nosotros, ¿no? Es que Carl, si tú por ejemplo, leí un artículo que decía que si Carl Jung nos viera actualmente cómo tratamos sus conceptos, los que él creó, que se tiraría de los pelos, ¿no? Porque siempre tratamos de llevar todo al extremo, ¿no? Siempre tratamos cuando hablamos por ejemplo de izquierdas o derechas, siempre lo llevamos todo al extremo. O sea, o eres de izquierda o eres de derecha, pero no cabe ningún tipo de gradualidad, ¿no? Y aquí pasa exactamente lo mismo, que estamos diciendo, eres extrovertido, pues entonces tienes unas características limitadas y eres así siempre, además. Y cuando eres introvertido, todo lo contrario, ¿no? Tienes otras cualidades completamente diferentes, ventajas y desventajas, y eres así siempre, y no vas a cambiar. Y yo, o sea, Carl Jung precisamente defendía todo lo contrario, ¿no? Que una persona evoluciona y que además está en las gradualidades, ¿no? Que para Carl Jung, pues como he dicho antes, que cabía la ambiversión, ¿no? Una persona puede ser flexible y decirle, pues quiere salir y pues me apetece salir, a lo mejor le apetece salir todos los fines de semana, pero sin embargo tiene un mundo interior muy desarrollado, ¿no? Y no tiene por qué no ser así. Una persona puede salir de fiesta y conocer a un montón de gente y después hablar en privado con otra persona de filosofía. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, claro. Sin embargo, la información como que se da en contraposición siempre, ¿no? Normalmente no nos hablan. Porque también, si os fijáis, parece que como la introversión está discriminada, ¿no?, dentro de la sociedad, porque se suelen favorecer a las personas de acción, ¿no?, como lo leía en otro sitio, aquellos que actúan, que se mueven, que tienen iniciativa, o que tienden a relacionarse, ¿no? Y fíjate, te interrumpo un segundo, estás dando Sí. rasgos positivos de la extroversión, que también los hay.
Sí, claro, las hay. Lo que quiero decir es que como se favorecen eso, normalmente los escritos o la gente que está hablando desde su propia experiencia de la introversión lo hace desde una posición defensiva, como para demostrar lo bueno que tienen. Y creo que eso es un problema también generado dentro de todo esto, ¿no? Como favorecemos o discriminamos unas características frente a otras, al fin y al cabo, aunque esas características o ese rasgo de la personalidad sea simplemente uno entre otros con sus cosas buenas y sus malas, ¿no? Por así decirlo, también a lo mejor según el extremo a lo que las lleves. Pero claro, socialmente nos decantamos por una y eso lleva a esas personas, o a las contrarias, por así decirlo, a tener que, o a sentir que tienen que defenderse, que tienen que demostrar que son válidos, ¿no? Y por eso, por ejemplo, como digo, lo que yo leo, normalmente no me hablan de la ambiversión, ni me hablan de lo bueno de la extroversión y la introversión, me hablan de la introversión y me hablan de las ventajas que tiene, de lo bueno que tiene. Normalmente, de hecho, yo creo que artículos defendiendo la extroversión hay muy pocos. Sin embargo, si pones defensa de la introversión, te aparecen a puñado. Bueno, pero también porque vivimos en una sociedad que no ya aplaude la extroversión. La extroversión de Sí, momento no, no necesita ser defendida, es ¿no? que, es que Probablemente a si lo vamos a mejor, Japón tenemos lo claro, contrario. Pero bueno, a lo mejor Didi. perdón, que digo que a lo mejor no me he explicado bien, que mi reflexión sería más bien que como vivimos en una sociedad que se favorece la extroversión, eso genera como una disputa entre dos bandos, por así decirlo, los extrovertidos y los introvertidos, y eso polariza, entre comillas, y no deja hueco, como decía Tomás, a la ambiversión. Entonces, cuando llega cualquier debate, lo que ocurre es que tendemos más en fijarnos cuál será mejor, cuál será peor, o qué tiene bueno esta frente a qué tiene malo esta, y cosas así, cuando en realidad a lo mejor deberíamos ser como más conciliadores o no decir nada, bueno, no decirlo no, sino decir, oye, lo que tú has dicho, Andrés, cada uno tiene sus cosas buenas, cada uno encontrará facilidad, la felicidad de una forma distinta, serán felicidades probablemente distintas, las sentirán de manera diferente, pero no tenemos por qué, como a lo mejor yo vengo, ¿cómo decir?, condicionado antes del stream, ¿no? Porque yo venía, y de hecho me siento así en cierto momento, como que tengo mala imagen de aquellas personas que no sean capaces de X, que es propio de los introvertidos. Y eso es porque seguramente al leer estas cosas me lleva a verlos de una forma irreal, ¿no? Como creo un arquetipo que sería el extrovertido, el, el típico, y ahí que critico a todas estas personas que se estarían más predispuestas a, cuando eso desde luego no es cierto, ¿no? Pero Pero bueno, es una además, tendencia súper actual, la de polarizar cada realidad y dividir un bando hacia el otro y solo ver lo bueno del nuestro y no ser capaz de ver lo bueno del otro. Es Claro, algo que hacemos que tenemos costumbre, terrible costumbre de hacer. pues sí. además, como que se relaciona siempre de manera directa ser introvertido con ser tímido, ¿no? Es algo, una relación que prácticamente está como inseparable. Me parece Mm, mm, que es interpretarlo muy mal, ¿no? Porque al final una persona puede preferir no relacionarse, pero no por miedo, sino simplemente porque no lo necesita. Y un mm, tímido tiene miedo. Un tímido no es que no lo necesite, es que tiene miedo a relacionarse. Son cosas muy diferentes. mm. Totalmente de acuerdo. Mm. Uh-huh. De hecho, una persona extrovertida, por algún tipo de motivo, puede llegar a tener miedo a relacionarse con otras personas, ¿no? Porque le ocurra cualquier cosa, ¿no? Porque yo que sé, una persona, sea del tipo que sea o de la forma que sea, si tiene un accidente de coche, pues puede que coja miedo de repente a coger el coche. Y no quiere decir que esa persona sea de un, no sé, que odie los coches o que no le guste el mundo del motor, no. Simplemente ha tenido un accidente y ya no le gusta, no le gusta conducir, ¿no? Sino que teme conducir, ¿no? O sea, una persona que le puede gustar mucho relacionarse con las personas y lo necesite, pues puede sentir timidez a la hora de relacionarse con la persona que le gusta, por ejemplo. Y no quiere decir que sea introvertido, sino que tiene miedo a que, no sé, a que le rechace, por ejemplo. Uh-huh. Mm. Yo, de hecho, acaban de hacer una pregunta un poco medio en broma, ¿no? Pero esto me ha hecho
me ha surgido otra duda, ¿no? Preguntan aquí. Adri, ¿no? Dice que si Marx era extrovertido o introvertido. Yo, o sea, como opinión personal, yo diría que opino como Maite, que sería introvertido. No sé si sería un extrovertido frustrado, pero yo diría introvertido. No sé qué opináis vosotros, ¿no? Pero esto me lleva a otra pregunta. ¿Vosotros creéis que a lo largo de la historia los introvertidos tienden más a dejar como su huella o un registro de quiénes fueron o lo que hicieron o de sus pensamientos, mientras que los extrovertidos, por no a lo mejor centrarse tanto en estas cuestiones, ¿no? Tienden a hacerlo menos? Sí. Claro, quiero decir, a lo mejor existe una discriminación actual social para la discriminación no como un aspecto negativo, ¿no? Sino como simplemente una realidad. Se favorecen estas cosas, se ven mejor estas características frente a estas. O sea, se favorece la extroversión frente a la introversión, pero a lo mejor existe una discriminación histórica hacia la extroversión, más que nada numérica, en el sentido de los extrovertidos no quedan registrados, porque no se paran a hacer o a registrar o a escribir sobre ellos o sobre sus pensamientos o sobre ni siquiera a lo mejor a hacer arte o a tener obras que perduren, ¿no? Me resulta interesante. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que habría relación? Yo creo que podemos escuchar mucho acerca de historias de genios, por ejemplo, que fueron ambivertidos. De que tenía una vida social quizás demasiado extensa y que después en su mundo de introversión también tenía unas obras espectaculares, ¿no? Yo creo que sí que cabe. O sea, a lo mejor una persona que sea que destaque mucho su lado extrovertido, pues no va a tener una... O sea, no destaque tanto por su mundo introvertido, pues porque, claro, está en menor grado, ¿no? Que a lo mejor... O sea, yo no lo... Pero yo creo que no es solamente que sea introvertido, sino que cabe ese ámbito de ambiversión, claro. Sí, sí, pero quiero decir, una persona que sea más... Es que, por ejemplo, yo diría, son todos los filósofos o la mayoría de los filósofos han sido introvertidos porque para llegar a ese nivel de pensamiento, ¿no? De análisis, yo tendería a pensar que aunque fueran ambivertidos y después tenían un lado introvertido, ¿no? Un mundo interno muy, muy grande, que superaba con creces el de muchos, seguramente. Sí, no, yo estoy completamente contigo, Jorge. Y creo que la escritura es una actividad introvertida y al fin y al cabo lo que nos ha llegado han sido los escritos de los introvertidos. Por líneas generales, claro que sí. Claro, Kant era un tipo que no salió nunca de su ciudad natal. Es que eso ya te dice mucho, ¿no? Y hay otros filósofos. Nietzsche quizás sí que tiene ahí un toque más extrovertido porque tenía movidas con todo el mundo. Schopenhauer era un amargado que no hablaba con nadie. Tenía relaciones y iba a jugar a las cartas a unos bares, pero siempre acababa discutiendo con todo el mundo, creo. Yo creo que sí, que por supuesto tiene esa relación, pero claro, nunca sabemos si hay extrovertidos que tuvieron ideas así muy peculiares, muy fantásticas y que no... y que fueron que pudieron aportar algo interesante. Como Es que yo creo... vieron, ¿no? Yo creo que inmediatamente en el momento en el que se ponen a poner... o sea, en el caso estamos hablando de escritores, por ejemplo, ¿no? En el momento en el que una persona se pone a escribir una obra, algo que es tan denso y que requiere tantas horas, inmediatamente requiere de una ambiversión. O sea, y me parece que no cabe duda en ese sentido porque una persona que sea o que destaque por ser extrovertida y no ambivertida no sería capaz de ponerse durante tanto tiempo a hacer un libro porque el estímulo sería insuficiente para sí mismo. O sea, a lo mejor, bueno, si tarda 50 años, bueno, 50 no, pero a lo mejor 20 años o 15 en escribir un libro, pues me lo puedo llegar a creer, ¿no? Pero yo creo que el mundo interior es tan necesario que una persona extrovertida, que destaque por ser extrovertida de verdad y no ambivertida, no lo puede hacer, bajo mi punto de vista.
Pues eso es lo que digo, que al fin y al cabo habría como una discriminación histórica, entre comillas, puesto que parece ser que los extrovertidos vivirían en el aquí y ahora, ¿no? Disfrutarían de su vida lo máximo que pudiesen, pero no se preocuparían o a lo mejor no dejarían un registro, no porque a lo mejor lo dejen en plan de esto para la posteridad, sino porque simplemente disfrutan escribiéndolo o porque les gusta o porque quieren plasmar sus pensamientos, ¿no? Pero eso parece algo típico de la introversión. O sea, aunque tú hables de ambiversión, sí, la ambiversión sería la mezcla de las dos, por así decirlo, de poder ser una, una especie de, ¿cómo diría yo? Mover según cómo fluyen las cosas. Si ahora me conviene o a lo mejor me siento en una situación en la que me conviene más ser extrovertido, poder serlo, y si no, no. Pero aún así, las características... Es que claro, podríamos decir que hay actividades propias o más propias que otras de las personas introvertidas y de las extrovertidas. Sí, Por ejemplo, salir de fiesta sería más extrovertido, ¿no? Quedarse en tu casa a ver una peli o a leer un libro, más introvertido. ¿Estaríamos de acuerdo con eso? sí. Pero es que yo, o sea, leyendo e informándome me he dado cuenta de que no me gusta tanto referirme a personas introvertidas y extrovertidas porque se dan, o sea, se dan en casos, ¿no? Pero que la mayoría yo creo que realmente sí somos ambivertidos. O sea, De acuerdo, pero la cuestión es que las actividades no. no sé, o sea, depende porque una persona, o sea, sí, vale. Teniendo en cuenta que una persona ambivertida tiene una parte extrovertida y otra parte introvertida, entonces sí, o sea, cuando una persona ambivertida se va de fiesta está siendo más extrovertido, sí, O es una actividad extrovertida, entre comillas, ¿no? sí. Lo También que yo depende quiero del tipo decir de es que al fiesta, fin y al obviamente, cabo, pero sí. sí, claro, o sea, a lo mejor, porque hay de todo, es verdad. Había una que yo fui, de hecho, en la que te ponían unos cascos y tú escuchabas la música que tú querías y si te los quitabas veías a todo el mundo bailando en silencio. Eso está guay, la verdad. Pero bueno, que lo que quiero decir es que parece que eso, que hay como una tendencia que aquellas personas que en sus actividades introvertidas sean introvertidas, siendo ambivertidos o no, decidieron dejar algo, suelen ser recordados, mientras que a lo mejor de hecho Maite lo decía, ¿no? El de aprovechar más la vida, aprovecharla al máximo, a lo mejor como esas personas que tienden más a ser extrovertidas, aun siendo ambivertidas, tienden a aprovechar más la vida, eso conlleva el no parar, el no pararse, el no tener tiempo para preocuparse o para dejar algo yo qué sé, para ser recordado, entre comillas, aunque a lo mejor tú no lo quieras como tal, pero al menos dejar un registro, ¿no? Y que es curioso, porque al final todo aquel que parece que nos ha llegado, que nos ha acabado por enseñar algo, tuvo más que ver con aquellas personas que, como dice Andrés, a lo mejor nunca salieron de su ciudad natal, que con alguien que a lo mejor, yo que sé, tuvo una vida súper interesante e inmensa, pero que nunca quedó nada para poder recordarla, ¿no? A cuestionarse incluso la propia tendencia a cuestionarse cosas. Claro. Es la pregunta dentro de la pregunta. Sí, sí. Yo siempre Ojo, digo, che. hay que vivir siempre dudando de las cosas. Pero incluso hay que dudar, hay que vivir dudando de las cosas. Y entonces, si dudas de lo que dudas, ya no dudas y Y ya y se acabó, y es tranquilo. La pregunta es, ¿por qué estamos haciendo Y stream? luego vuelvo a empezar. la verdad es que el pensar también, de hecho, y esto relacionado con lo de la introversión, el pensar demasiado, creo que, no me acuerdo, creo que era André el que lo dijo, pero a lo mejor lo dijo también Tomás, lo de que conlleva un peligro, ¿no? El Eso me lo dedicarte apunto de... yo, ¿eh? Me gusta mucho ¿Qué? esa idea. Y lo dije yo, me lo apunto yo, porque para mí pensar Sí, sí, sí. demasiado es peligroso. Pues sí, sí, pues lo diría Andrés. Que sí, que como que entraña peligros por el hecho de que te pueden llevar incluso a lo mejor al nihilismo, ¿no? Al estoicismo, y eso, que, o sea, Una crisis. aunque
filosóficamente son escuelas que pueden ser interesantes, después a lo mejor por lo que es la vida te pueden llevar por lugares que pues muy desagradables porque ¿cómo se llama este? Hay una palabra, la apatía, al fin y al cabo no es agradable. Y yo creo que el pensar demasiado y darle cierta importancia, mucha importancia a ciertas cuestiones o ser muy sensible puede llevarte al final por esos derroteros, ¿no? Y es verdad que es algo de lo que a lo mejor padecen mucho más las personas introvertidas que las extrovertidas. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Adri, pero yo creo que sí, porque creo que lo has mencionado antes también. Yo quiero poneros algo ya, una ¿Me dices pregunta a mí? también. Por favor. ¿Perdón, qué? Sí, me decías a mí. Sí, te preguntaba a ti si estabas de acuerdo con lo que he dicho. Es que has dicho Adri. Otra vez. Pues es que estoy con el chat leyendo lo que escriben No, yo me he dicho, y, pero ¿qué he dicho? y me lío. Perdón, Andrés. Un día. Perdona, Tomás. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y es más, yo tengo una teoría ahí bien construida sobre todo eso, porque para mí la consciencia puede ser un problema, ¿no? Y, luego, y la psicología y las teorías freudianas del inconsciente y de los mecanismos de defensa apuestan un poco por todo esto, ¿no? Pero bueno, ya otro día se puede agrandar. Solo voy a hacer Claro. una referencia a un diálogo que hay en True Detective, en la primera temporada, en la que Rusty Cole, el personaje de Matthew McConaughey, dice que la autoconsciencia es un error de la naturaleza, ¿no? Y que realmente el ser demasiado conscientes de nosotros mismos ha sido nuestra propia condena, ¿no? Porque precisamente esa inteligencia, esa búsqueda, esa reflexión constante, ese pensar demasiado puede llevarnos a caer en esa crisis, yo lo llamo crisis existencial, ¿no? Sí. Que es caracterizada por la apatía, por el nada tiene sentido y que es difícil salir de ahí. De hecho, desde aquí recomiendo True Detective. Buenísima la primera temporada, Muy sí. buena. Yo estuve en esa crisis, yo la he tenido. Perdón, Adri, por haberte rayado. ¿Qué ibas a decir tú, Tomás? No, yo quería dejaros la pregunta de si vosotros creéis que somos extrovertidos o introvertidos o ambivertidos, como dice, no me acuerdo el nombre ahora mismo, Eysenck, de nacimiento, o sea, es algo fisiológico y propio de la genética, o es más cuestión de personalidad, ¿no? De cómo se forma la personalidad, como diría Jung. ¿Vosotros cuál creéis que es más apropiada? En cuanto a opinión personal. ¿Qué teoría se adapta más a vosotros? Yo por la de... Yo creo que... Bueno, no sabría asegurarlo, porque no tengo ni la potestad ni la autoridad de nada. Pero por basándome en mi propia experiencia, yo diría que algo de nacimiento sí que hay. Porque por lo que antes de que yo fuera ni siquiera consciente, ¿no? Por así decirlo, de tener recuerdos, mis padres ya me hablan a mí de ciertos comportamientos que yo tenía que ya parecían indicar que yo iba a estar más abocado a la introversión que a la extraversión. Y después, una vez yo crezco y demás, yo siempre, como digo, he sentido como mi parte en ambos lugares, ¿no? O sea, yo nunca he dejado de estar entre ambos y creo que en todo caso el hecho de que haya cambiado el contexto es lo que me ha permitido a mí actuar de una forma más extravertida, pero no porque yo no lo fuera antes, sino porque no tenía la oportunidad de actuar como tal. Entonces sí creo que hay cierta naturaleza en eso y cierta genética, ¿no? No sé qué opinará André, pero yo me decanto por eso. Bueno, no hay manera de responderlo, pero yo siempre digo que la genética pone las piezas en juego, pero luego ya las circunstancias sociales, nuestra educación, nuestros padres, nuestra cultura, nuestro tal, mueve las piezas que hay a su antojo. Entonces, por supuesto, la genética pone algo, ¿no? Pone determinadas tipos de piezas, ¿no? Por así hablar, 4 triángulos, 5 cuadrados, tal, pero que luego las circunstancias las mueven a su manera. De manera metafórica, esa es mi opinión, y como todo en la vida, no hay una causa que lo complete, ¿no? No es solo una cosa.
No somos completamente biología ni somos completamente circunstancias ambientales. Pues mira, yo por ejemplo, es que para mí, o sea, a mí me ha ocurrido algo completamente diferente a ti, Jorge. O sea, No sé. yo cuando tenía, no sé, hasta los 6 7 años probablemente, era completamente extravertido. Era una persona que hacía amigos, pero por todas partes. O sea, yo me pasaba la vida en la calle, jugando con niños que no conocía de absolutamente nada, haciendo amigos todo el tiempo. Me metía en, yo qué sé, en cualquier, no sé, jugábamos debajo de escenarios, pero es que era completamente extravertido a unos niveles increíbles. Y sí que tenía mi mundo interior, pero yo creo que era mucho más tendiendo a eso que a lo contrario, ¿no? Pero sin embargo, a medida que pasó el tiempo, como que mi balanza se fue cambiando completamente de lugar, ¿no? Ujú. Entonces, yo estaría más por la parte de que es más por la formación de la personalidad que realmente de manera fisiológica, por mi experiencia. Y no sé, la verdad, porque además, yo creo que aunque podamos ser eh, ambivertidos, creo que 2 tercios de la población no son ambivertidos. Según mi opinión, me parece demasiado. Y la gente tiende más a un lado que a otro, normalmente. Según mi opinión. Bueno, yo es que entendía divertido con que no se identificaban únicamente con un lado, Claro, aunque tendiesen a serlo más, en plan, por ejemplo, tú y yo creo que lo seríamos y seguramente André también, antes que es únicamente introvertidos. No es sé que nadie si... es únicamente introvertido, ahí está la cosa. Ahí está la cosa, que si nadie lo es únicamente, serían divertidos. Ambivertido es una persona que es capaz de adaptarse. O sea, que por ejemplo va de fiesta y se va a adaptar al contexto de la fiesta. Soy una persona ambivertida. Yo, por ejemplo, creo que no lo soy. Yo no me adaptaría tan bien a una fiesta. Yo no sería capaz de relacionarme. Voy solo a una fiesta, solo, y Ujú. no soy capaz de hacerme amigo de varias personas ahí dentro. O sea, Sí, a mí me pasa igual. yo creo que no es propio de mi naturaleza y eso un ambivertido sí sería capaz, ¿sabes? Pero ¿estás seguro que es así? A lo mejor Sí, sí, simplemente es una puedes persona. disfrutar de salir. No, a ver, puedes disfrutar de salir, pero hasta cierto límite. Ah, O sea, por pues no ejemplo, sé. no sé, una persona introvertida pues puede salir porque tenga un grado de introversión, ¿sabes? Pero Ujú. sin embargo, eh, me lleváis de Uf, fiesta y sin beber me subo a una puta tarima. Pues eso, por ejemplo, bueno, sería ahora bueno, Adriano. O sea, bueno. por ejemplo, Adri, pues sí sería más ambivertido. Eso sería más propio de una persona ambivertida. ¿Y por qué? Bueno, vale, O sea, así es entiendo. como lo definen. O sea, yo tampoco digo que. Por eso digo que me parece muy exagerado que 2 tercios de la población sea ambivertida. Vale, pues entonces a lo mejor yo no soy ambivertido porque no soy capaz de ir solo de fiesta. Claro, pues, es que a mí me parece que el Bueno, concepto eso, de ambivertido es como demasiado amplio, ¿no? Porque, ¿cómo decir yo soy de centro? Bueno, vale, puede ser de centro, pero componerte de muchas piezas diferentes, ¿no? O sea, que tampoco es. Sí, No al sé, es final hay como. muchas cosas, claro. Claro. Ujú. Muchas gracias a todos por haber estado por aquí. Quienes se hayan quedado hasta el final y quienes no. Y bueno, si no nos seguís, por supuesto que nos sigáis. Que haremos además directo el miércoles y el domingo. muchas gracias por invitarme, como siempre, y es fantástico, de verdad, siempre estar aquí con vosotros. Nada, gracias a ti. Buenas Bueno, noches. muy buenas noches a todos.